Mi nombre es Guadalupe Clich, soy parte del equipo docente de la asignatura de Biología de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro. Como parte de este curso de ingreso, vamos a comenzar con un video que permite recapacitar por qué tenemos la materia biología en el primer cuatrimestre de esta carrera que han elegido. Cuando hablamos de las ciencias veterinarias, tenemos que pensar que abarcan en realidad un espectro muy amplio y muy variado de estudios que tienen que ver con el campo ocupacional de los médicos veterinarios, o sea, con las cosas en las cuales están involucrados los médicos veterinarios durante su trabajo. Todo el campo ocupacional de los veterinarios en realidad es tan amplio y tan variable como diversas y amplias son las relaciones entre el hombre y el animal. Si nosotros vamos a recorrer lo que quiero contarles mediante fotografías. Cuando yo les digo que nosotros tenemos relaciones muy variables entre los animales y el hombre, podemos citar varias relaciones. Una de esas relaciones es, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros animales de compañía. Y si ustedes miran las fotos, con los animales de compañía disfrutamos, con los animales de compañía también trabajamos. Ellos participan en nuestra vida de la manera que nosotros le asignemos esa participación. Y ese es un tipo de relación que hay entre el hombre y los animales, ¿no es cierto? El campo de los animales de compañía y un campo muy amplio también de estudio, de investigación y de trabajo para los médicos veterinarios. Vayan mirando que cada una de esas diapositivas que vamos pasando tiene un solcito verde que adentro dice vida. Vayan pensando qué quiere decir eso que yo repito en cada una de estas diapositivas. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos pensar que dentro de las relaciones entre los humanos, dentro del hombre y los animales, a veces involucramos a los animales en el trabajo, los podemos utilizar como productores de materia prima, o sea, de insumos para producir determinadas cosas, como acompañantes, como figuras turísticas e incluso figuras religioso-culturales. Fíjense que las fotos que corresponden a estas diapositivas son de Perú y están puestas adrede porque la siguiente pertenece a India. Y la misma explicación que les di para las relaciones hombre-animal varían cuando la parte sociocultural, la cultura de los países varía. Así como mencionamos que nos acompañan en el trabajo, que pueden ser productores de materia prima, que están involucrados en la industria turística y que son a veces factores religiosos a tener en cuenta. Por ejemplo, es totalmente diferente la forma en que eso se produce en un país como India. Sin embargo, las relaciones pueden considerarse del mismo tipo con culturas diferentes. A veces los utilizamos como parte de nuestro trabajo y de nuestra producción. Muchos de ustedes, cuando terminen su carrera, van a especializarse en pequeños animales, otros en grandes animales, y los de grandes animales muchas veces están relacionados con los sistemas productivos. Entonces, también hay una relación entre el hombre y los animales cuando hablamos de sistemas productivos. Siempre sigue habiendo un sol verde que dice vida. Cuando nosotros estamos hablando de estos sistemas productivos y de involucrar a los animales en el trabajo, fíjense en esta diapositiva, vamos a tener que saber de especies, vamos a tener que saber de razas, de requerimientos nutricionales, de adaptaciones al ambiente, del tipo de animales con los cuales nosotros hagamos las producciones, ¿sí? Y también vamos a tener que saber y comprender para poder evaluar en esos sistemas productivos cuáles son los índices de producción. Si nosotros vamos a estar destinados a la producción de carne, a la producción de leche, a la producción de otros terneros, a la producción de huevos, todos son sistemas productivos y todos son relaciones que hay
entre el hombre y los animales. Y sigo poniendo el sol verde de vida. ¿Por qué? Porque en realidad a donde quiero llegar es a contarles que nosotros tenemos biología como una de las asignaturas iniciales de esta carrera, simplemente porque la biología se define como el estudio de la vida. Y todas las diapositivas que yo les mostré hace instantes tienen que ver con la vida. Y la relación del hombre con los animales es una relación de vida, ¿sí? Entonces, la idea es ejemplificar por qué nosotros estudiamos biología y por qué es tan importante que las bases de la biología van a permitir que ustedes entiendan en otras asignaturas los procesos que se van dando en la vida de los animales y por ende en aquello que ustedes han elegido como una profesión. Entonces, si volvemos a pensar en el campo ocupacional de los médicos veterinarios, yo no voy a hacer hincapié en muchos datos sobre esto porque se los da la gente que está capacitada para esto y los médicos veterinarios. Yo no lo soy, soy ingeniera agrónoma, dicto esta materia y otra más y hago producción, pero ganadera, pero me interesa que recapitulemos sobre determinados detalles del campo ocupacional de los médicos veterinarios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de medicina veterinaria, en realidad pensamos en salud animal. En salud animal, un animal está enfermo, lo voy a curar. Pero también hay una medicina preventiva, hay una medicina que tiene que ver con el cuidado de las mascotas, hay una medicina que tiene que ver con las vacunaciones, hay una medicina que tiene que ver con el control de plagas o de enfermedades. También hay parte de la medicina veterinaria se involucra en salud pública y en bromatología, porque hay una relación, que seguimos nombrando esa relación entre el hombre y los animales, que puede ser beneficiosa, puede causar algunos trastornos, pero que puede ser atendida por médicos veterinarios. Y también la producción animal. Si nosotros nos dedicamos a sistemas productivos, es importante que los veterinarios estén involucrados en el control de los sistemas y en el asesoramiento de los sistemas. Entonces, eso sería parte de las cosas que puede hacer un médico veterinario. Y les puse algún ejemplo más simplemente para poder recrearlo con diapositivas y después poder contar por qué estudiamos biología en el primer cuatrimestre de medicina veterinaria. Otras cosas que puede hacer un veterinario es planificar y organizar reservas de fauna, participar en la elaboración de normas relativas a la protección y bienestar animal, realizar arbitrajes y peritrajes en todo lo referido a la profesión veterinaria y en el ámbito agropecuario, y participar en estudios que tienen que ver con los fenómenos naturales y la producción pecuaria. Entonces, vamos a algunos ejemplos y empecemos a pensar que en esta primera foto lo que vemos es, bajo el título del cuidado de la vida animal en estado de salud y enfermedad, vemos a una oveja con una dentadura postiza. Esto es en la zona sur de la provincia de Río Negro. Y bueno, a veces no solamente en la enfermedad como pensamos en una intoxicación, en una muerte inmediata, a veces es importante poder ver que si el animal no come bien, va a ocasionar un deterioro en su salud. Entonces, en estas ovejas que desgastan su dentadura prematuramente por el consumo de pasturas duras o en los casos que haya habido erupciones volcánicas, muchas veces se desgastan por la ceniza que se queda en los pastizales. Entonces a veces es bueno invertir en estas dentaduras y salvar el animal. Estos son animales de cría y si pueden dar 1 o 2 años más de cría o 3, se justifica la inversión. Entonces, el cuidado de la vida también es el cuidado del bienestar del animal, que nos va a dar a nosotros la posibilidad entonces de tener nuestro sistema productivo un tiempo más. Pero también puede ser que nosotros pensemos en la relación de los veterinarios con los animales como participación en la preservación y el mejoramiento de diferentes especies. Hay especies
que están en peligro de extinción, hay especies que tienen problemas porque su país o su lugar ha tenido problemas, como en el caso de los koalas y los últimos incendios, pero Australia tiene grandes lugares de preservación de la fauna autóctona y lo hacen muy bien en espacios muy lindos que dentro de un rato vamos a volver a ejemplificar, pero esto también es una relación, un lugar a donde pueden trabajar los veterinarios. En la prevención sanitaria de enfermedades que afectan tanto al animal como al hombre, volvemos otra vez a la línea sur y a revisar los animales durante el periodo de cría y de que no haya una transmisión de enfermedades zoonóticas hacia el hombre. ¿Por qué pongo, por ejemplo, un camión y unos corrales raros en esta otra foto y sigo poniendo ese solcito verde? Porque los veterinarios también tienen que estar involucrados en la forma en que los animales se transportan, en la forma de las instalaciones en las cuales se trabajan los animales. Y pongo un transporte raro con 2 pisos para animales grandes, los cuales tienen que estar certificados por SENASA, por veterinarios, qué tipo de animales pueden subir en este transporte, cuántos animales, cuántas horas pueden estar en este transporte, respetando el bienestar animal, cuántas paradas tendrían que hacer cuando el tiempo es largo. Y en la otra foto pongo, bueno, hay que diagramar instalaciones para trabajar vacas, para trabajar ovejas y en este caso para trabajar ciervos. Fíjense la forma alta que tienen los corrales y las inspecciones se realizan por arriba, hay pasarelas como para poder inspeccionar y bueno, esto es diferente porque tenemos animales diferentes. También los veterinarios están involucrados en el mejoramiento y el control de la producción animal. Este es un tambo, ¿no es cierto? Nosotros en un tambo automático lo que necesitamos es tener la máxima eficacia, una buena rentabilidad económica y respetar el bienestar animal. Entonces, eso también es una parte de las ocupaciones de los veterinarios, la certificación, el registro, el estudio para mejorar este tipo de instalaciones. También hay que controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los productos, o sea, no es solamente el animal, sino el producto del animal es lo que nos representa como productores y que tiene que estar certificada su calidad, su certificado de origen. Todo esto involucra a las actividades que tienen los veterinarios. Si vamos a otro ejemplo, con esa calidad que yo les puse en la diapositiva anterior, hay todo un proceso que es diferente para las diferentes culturas, es diferente para los diferentes lugares, para los diferentes climas y para las diferentes razas. Hay un estudio de lo que es la calidad de la lana, hay una forma de manejar los animales, si se fijan en la segunda diapositiva, la de más abajo de la primera tanda, hay un perrito que está siendo enseñado a manejar ovejas, o sea, tratar de que se respete el bienestar animal y que las ovejas puedan respetar lo que el productor quiere que hagan. En la otra fotografía hay una forma de esquilar sin atar, ¿cierto? Y en la cuarta fotografía es una investigación, se las puse adrede, es una investigación que se hizo que no sé si se seguirá haciendo, pero era muy particular, que implicaba inyectar una hormona que debilitaba el bulbo del pelo de la lana, entonces el animal soltaba la lana todo al mismo tiempo y antes de eso era como envuelta en una red, si se fijan en la última diapositiva, pero toda esta investigación, toda esta forma de hacer producción implica que hay veterinarios atrás de esto y que hay veterinarios que estudian y hay veterinarios que practican las producciones agropecuarias. Entonces, esa es parte de las ocupaciones de los médicos veterinarios. Si bien cuando uno habla de veterinarios piensa inmediatamente en animales, los veterinarios no están relacionados solamente con los animales per se, sino también
con el ambiente que rodea a los animales. Si pensamos que la mayoría de los animales de los sistemas productivos son herbívoros, el veterinario también tiene que estar capacitado para poder intervenir en la preservación y el mejoramiento medioambiental. O sea, nosotros tenemos que usar procedimientos sustentables que implica que usemos los recursos sin mal usarlos. O sea, tratemos de preservar y que se renueven para poder seguir utilizándolos. El cuidado de los pastizales naturales, o sea, si algunos son de esta zona, saben que la mayor parte de la ganadería de cría se hace sobre pastizales naturales, o sea, lo que nos ofrece el campo en forma espontánea. Eso hay que cuidarlo, hay que saber manejarlo, hay que saber rotarlo, como para que no se acabe, no se use mal. Y eso también implica que los veterinarios tienen que saber sobre el cuidado de esos pastizales naturales. Un veterinario seguramente tiene que saber y tiene que utilizar todos sus conocimientos para poder regular la alimentación, pero la alimentación implica la nutrición de los animales. No es solamente comer, sino nutrirse y nutrirse en forma diferente de acuerdo a los diferentes estadios de la producción animal. Puse 3 fotos, 2 locales, una en un feedlot de bovinos, una en una cría bastante artesanal de cerdos, si bien estaba muy bien organizada, no era una cría industrial a donde nos salen de la cabina las cerdas que paren. Y puse una tercera fotografía para mostrarles que a veces, si bien estamos hablando de la misma especie, como por ejemplo de vacunos, estamos hablando de diferentes lugares, de diferentes condiciones. Los de arriba están estabulados para poder hacer un engorde. Los del costado son las chanchas y están estabuladas para poder hacer una cría. Las de abajo son de un pueblo de Alemania, del sur de Alemania, que llega a los menos 26 grados bajo cero en invierno. O sea que estos animales que son piamonteses, son vacas piamontesas, pasan estabuladas en un granero 6 meses al año. O sea, eso implica que la nutrición, el balance de alimento y saber cuánto tengo que almacenar para poder pasar los 6 meses tiene que ser analizado por un médico veterinario. Entonces es parte de la ocupación de los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios también tienen que saber de razas y de ambientes. No se crían las mismas razas en cualquier ambiente. Y si ustedes se fijan, después miren esto con tranquilidad, cada foto tiene el lugar a donde fue sacada. Fíjense que nosotros tenemos razas diferentes en diferentes países. Y si ustedes ubican esos países en el mapa, la cercanía contra el Ecuador o los polos, se van a dar cuenta que el clima puede ser muy diferente en esos países y que las razas van a ser diferentes porque toleran condiciones diferentes en los diferentes lugares. Sobre eso volveremos más adelante. De la misma manera que les estoy hablando de la tolerancia en los climas, en este lugar, en este punto del país a donde estamos, nosotros podemos tener estas condiciones. Veranos tórridos como el que estamos pasando en este momento, inviernos muy fríos como el que les está mostrando en las 2 diapositivas de arriba. Entonces, hay razas que toleran y se adaptan a las amplitudes térmicas. Hay otras que no. Entonces, es muy difícil tener razas índicas, por ejemplo, en este lugar. Por eso tenemos las razas que tenemos, la raza Hereford, la raza Aberdeen Angus, que tienen esas características. Entonces, esto es algo que el veterinario lo va aprendiendo durante su carrera y que después lo aplica sobre su profesión. También tiene que saber sobre lo que es la conducta de los animales, o sea, cómo se produce la cría, cómo se amamanta, cómo las vacas pueden ser buenas o malas madres y cómo son productoras de buenos terneros y son útiles para la producción, cómo hay un periodo de servicio, cómo se comportan los toros en estos periodos de servicio. Todo eso que miramos a campo continuamente es una parte sumamente importante porque tiene una base biológica que te explica por qué los animales se comportan así.
Y también hay una biología que te explica por qué uno no puede diseñar un corral de cualquier manera. Es increíble, pero hay una base biológica para las postes, las maderas y las rejas que ponemos en un corral. El diseño de un corral tiene que ver con las características de los animales que vamos a manejar. Y si bien no vamos a entrar en detalles ahora, la biología, conocer cómo está dispuesto el cuerpo de un animal, a dónde tiene sus ojos, cómo es su visión, cuáles son sus puntos ciegos, nos permite saber cómo trabajar los animales. Por eso es bueno que un veterinario esté involucrado por lo menos en el diseño de instalaciones en los sistemas productivos y que lo haga con una lógica biológica. ¿Sí? Pongo esta diapositiva dentro de las instalaciones porque esto es un diseño de un matadero y increíblemente hay que saber diseñar hasta un matadero, porque si respetamos el bienestar animal, hasta para el momento de llegar a la faena nosotros tenemos que respetar el buen estado del animal y el diseño influye en el tipo de comportamiento del animal. Les puse a Temple, la doctora Temple Grading, se las nombré ahí abajo, simplemente porque está bueno cuando quieran buscar las referencias. Es una persona que ha trabajado y trabaja mucho sobre comportamiento animal y su condición de ser una persona autista le ha permitido entender algunas de las sensibilidades que tienen los animales, entonces ha producido una bibliografía que es imperdible. Se lo recomiendo para todos aquellos que vayan a trabajar con animales. Hay otras formas, yo hace un rato en las cosas que les nombré como los lugares a donde pueden trabajar los veterinarios, les dije en el turismo. En el turismo puede haber animales que se muestran, como en las fotos que veíamos de India, o hay animales que se mantienen para poder hacer una exhibición. Esto es un parque de una exhibición rural en Nueva Zelanda, en la cual lo que hacen es tener animales en muy buen estado, muy bien alimentados, pero accesibles a que la gente los pueda mirar, los chicos puedan aprender, y eso es parte también de una demostración de que tiene que haber veterinarios involucrados, porque si vamos a tener todos estos animales juntos, quiere decir que hemos logrado poder consensuar el comportamiento de los animales para poder mostrarlos sin que haya dificultades o grietas entre las diferentes poblaciones. Les dije que les iba a volver a mostrar fotos sobre las reservas de animales de vida silvestre en Australia, y bueno, fíjense la forma en que se muestran los koalas, los canguros prácticamente en una semi-libertad. Y esto no es solamente la finalidad de mostrarlos, sino muchas veces preservar estas especies para que no desaparezcan, porque a veces sucede que si no las cuidamos, los humanos, que a veces tenemos una buena relación con los animales, a veces tenemos una relación que termina por hacerlos desaparecer o extinguirlos. Así que esa también es todas estas personas eran veterinarios, estudiantes de veterinarios o biólogos, y estaban muy involucrados en lo que es la preservación de la fauna silvestre. Todo esto puede ser material de trabajo de médicos veterinarios. La última sobre médicos veterinarios y su capacidad de trabajo. Acá había muchos médicos veterinarios y muchos biólogos. Esta es la isla de Galápagos. Y la preservación de estas tortugas gigantes, de las cuales estuvieron cerca de un peligro de extinción, y sin embargo el estudio de los biólogos, el estudio de los veterinarios y la dedicación que ponen a la preservación de esta fauna silvestre ha hecho que la población siga aumentando, y si fijan hay tortugas de diferente edad. Posiblemente una de estas gordas grandes tenga más de 100 años. Y esas tan chiquititas que tienen ahí pueden tener 4 o 5 ya, pero es una forma también de aplicar los conocimientos que adquieren los médicos veterinarios. Ahora bien, todo esto tenía
un cartel verde que decía vida, todas las diapositivas que ustedes estuvieron viendo, y vuelvo a repetirles, biología, la asignatura biología implica el estudio de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos conocer de la vida para poder, de alguna manera, ir pasando por las diferentes etapas del estudio de la carrera de medicina veterinaria y poder comprender y aplicar cosas básicas que vamos a ver en un primer cuatrimestre para toda la carrera. La materia tiene varias partes, esto se las describo así en forma general. Empezamos estudiando las ramas de la biología porque, claro, es el estudio de la vida, pero hay infinidad de estudios. Podemos estudiar desde los hongos a la nutrición, a la genética o a la microbiología, y estamos siempre hablando de biología. Así que hacemos un repaso de esas ramas de la biología al principio. Después estudiamos el origen de las especies y su modo de especiación. Hay una introducción a la genética, no más que una introducción, y recordar las divisiones y las bases de las leyes de Mendel, porque después ustedes tienen dos materias, que es genética básica y genética de poblaciones, así que nosotros solamente introducimos. Trabajamos un poco sobre la variabilidad, la selección natural, la evolución y el progreso de las diferentes especies. Una parte del comienzo de la materia tiene que ver con la ecología descriptiva. Hablamos de poblaciones, o sea, los conjuntos de animales de la misma especie o de vegetales de la misma especie, de organismos de la misma especie, y de comunidades, que son los sistemas en los cuales hay más de un tipo de organismo. Analizamos qué pasa con la cantidad de especies que hay en un lugar, y cuando nos referimos a especies nos referimos a especies animales y vegetales, y a eso nos referimos cuando hablamos de diversidad o biodiversidad, que para poder estudiarlo necesitamos conocer determinados índices y saber cómo se mide, y es sumamente importante para los veterinarios para poder hacer, por ejemplo, producciones agropecuarias. Trabajamos sobre los ecosistemas, tratamos de conocer cuáles son los componentes de un ecosistema y cómo se relacionan. Y después vamos a la clasificación de los organismos. Dentro de la clasificación de los organismos tenemos las arqueas, que son organismos muy pequeños, unicelulares, que generalmente se conocen como extremófilos, o sea, viven en condiciones extremas y están involucrados en procesos que influyen sobre el crecimiento de organismos mayores. Entonces, por eso es importante saber cómo y dónde los podemos encontrar. Otra clasificación es el de las bacterias, y si bien esta foto son bacterias del sistema digestivo, en realidad como veterinarios las bacterias van a ser muy importantes no solamente porque ocasionan enfermedades, sino que pueden estar involucradas en procesos de nutrición, en la fermentación, en el rumen, en la fermentación cuando hacemos silobolsa para hacer conservación de alimentos. O sea, siempre es importante conocer cómo son las características de las bacterias, porque si bien a veces son nocivas, otras veces pueden ser muy positivas en las producciones, y por eso es importante que esta base de la biología ustedes la retengan para más adelante. De la misma manera, los protistas pueden causar enfermedades, pero también pueden estar involucrados en los procesos de conservación de alimentos y en otro tipo de procesos que están relacionados con los sistemas productivos o que están relacionados directamente con la salud de los animales. Casi que estoy repitiendo esta misma característica también para los hongos, o sea, les ponemos unos hongos de pie de tierra, les ponemos unas levaduras al costado, y los hongos pueden ayudarnos en la producción, o sea, son heterótrofos y pueden ayudar en la formación de suelo, pueden ayudar en la descomposición
pueden ser tóxicos por sí mismos o pueden ser tóxicos porque infectan determinadas plantas y ocasionan una toxicidad en las pasturas, o pueden ser tóxicos ya a nivel de, por ejemplo, un silaje o un fardo que estamos guardando como reserva alimenticia. Entonces, esas características de la forma de vida de los hongos es importante conocerlas para los veterinarios, especialmente porque se relacionan con la salud animal y con la alimentación de los mismos. Las plantas, bueno, la última foto dice todo. La mayor parte de los animales son herbívoros, de los animales de los sistemas productivos. En la alimentación de los animales de compañía muchas veces hay una mezcla en la comida que compramos en los concentrados, hay una mezcla de material vegetal, tengo entendido que excepto lo de los gatos. Y puse varias fotos porque estamos hablando de flores que nos decoran, pero también de plantas del monte que pueden ser arbustivas y de protección, y pueden ser plantas como las de abajo que pueden ser directamente forrajeras o utilizadas en la alimentación animal. La última clasificación que hacemos de los organismos vivos es de animales y por supuesto seguramente cuando llegue el momento Paola les va a explicar toda la clasificación de los animales y van a poder diferenciar no solamente el tipo externo, sino su forma de respirar, su forma de tener sus crías, de alimentar sus crías, y todo eso tiene que ver con lo que es una producción y por supuesto tiene que ver con la salud animal y por supuesto involucra a los veterinarios. Cuando terminamos de esa parte de la clasificación de los seres vivos, vamos a ver un capítulo de agua y macromoléculas, y estas fotos están puestas simplemente para llamarles la atención sobre eso de que del 100% del agua que tenemos en el planeta, el 97% es el agua salada, el otro, del 3% ese, el 2,75% es agua que está en las reservas de los glaciares, pero que gracias al ciclo del agua nosotros tenemos un flujo constante de agua que tenemos que cuidar, pero que es importante que conozcamos porque, por ejemplo, en la clase de biología vamos a describir las particularidades, las características del agua, como por ejemplo su calor específico, sus puntos de ebullición, sus puntos de congelamiento y cómo son esas reacciones. Y todo eso que parece química y parece fuera de la materia de biología, está muy adentro de la biología porque estamos hechos en una gran proporción del cuerpo de agua, y esa proporción de agua que tenemos en el cuerpo es el que nos ayuda a regular la temperatura y a poder resistir calores o fríos de diferente forma en las diferentes especies animales. Cuando ya sabemos de agua y sabemos de las macromoléculas que pueden componer las cosas, eso se une para la unidad que se llama la organización interna de la célula, y en esa organización interna de la célula se van a describir las diferentes componentes de la célula y las diferentes funciones. Para esto nosotros tenemos que aprender a hacer un manejo de los microscopios que en estas condiciones de virtualidad vamos a comenzar haciéndolo virtual, pero se puede. Vamos a tratar de explicarles cómo funcionan, cómo se ve y cómo se usan y por qué es tan útil manejar un microscopio para un veterinario, para un agrónomo, para un biólogo, para los que somos estudiantes de carreras relacionadas a las ciencias biológicas. Y por último, una vez que sepamos cómo es la célula, vamos a poder diferenciar una célula animal, una célula vegetal, como se las muestra esta anteúltima diapositiva, y entonces hablar de un organismo y cómo hacer toda la organización celular y la estructuración desde una célula a los organismos enteros. Entonces, esto es lo que queríamos contarle a forma de introducción. Los veterinarios tienen que estudiar biología, la biología es el estudio de la vida
y los veterinarios están relacionados en todos sus puntos de ocupación con la vida. Así que tengan mucho éxito en esta carrera de medicina veterinaria de la UNRN que están comenzando. Muchas gracias.